Amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luce Televisión y también para nuestras redes sociales. Ya el último debate de la temporada para volver cuando vaya finalizando el mes de agosto, a no ser que haya algún acontecimiento súper importante y haríamos una edición especial, porque cualquier cosa puede ocurrir. Por ejemplo, el viernes, que lo vamos a pasar bien, creo. Hay dos acontecimientos creo que importantes en el país. Juega España frente a Alemania y declara la mujer del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acusada de presuntos delitos, ¿no? Y va a ser investigada, está siendo investigada y se va a sentar delante del juez y el juez le va a hacer las preguntas oportunas y pertinentes. Por lo tanto, va a estar interesante a ver qué inventa Pedro Sánchez de aquí al viernes, alguna que otra cortina de humo para que los medios de comunicación desvíen la atención y se vayan a otro caso igual. Es más importante si es capaz de provocar un hecho importante, pero es como Maquiavelo, es capaz de concebir alguna idea para desviar la atención de ese viernes importante. Por primera vez en la historia de la democracia, una mujer de un presidente del gobierno se sienta frente a un juez a declarar por presunto delito de corrupción y tráfico de influencia. Eso por una parte. Y luego vamos a hablar también del Tribunal Constitucional que comanda Conde Pumpido, con 7 magistrados cercanos al PSOE y con 3 no solo cercanos al PSOE, sino dentro del Partido Socialista. Uno fue hasta el ministro, estuvo también trabajando como alto cargo en la Junta de Andalucía, una exdirectora general también de Pedro Sánchez. En fin, yo no sé cómo esto puede ocurrir, cómo un exministro puede pasar de ser ministro de un gobierno, de un partido en concreto, pasar al Tribunal Constitucional. A ver si dentro de esa reforma se legisla para que esto no vuelva a ocurrir y el que salga de ministro pues se vaya a ejercer cualquier otra profesión, pero nunca ni en un Supremo ni en un Constitucional. Y tendremos que hablar también del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, el que nos escucha de fuera y la primera vez dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo que están investigados la mujer del presidente y el hermano del presidente? Pues sí, eso está ocurriendo aquí en España, si nos veis desde fuera, pero no pasa nada porque este señor no piensa dimitir. Y hablaremos también de cómo se está indultando, entre comillas lo doy indultar, desde el Tribunal Constitucional a los condenados por los ERE. Sentencia de la Audiencia de Sevilla, ratificada también por el Supremo, y ahora viene el señor Conde Pumpido y los indulta. ¿Por qué? Pues porque le da la gana. O sea, olvídense de que, que tal vez no habría que ser considerado el delito de malversación, porque si no ha habido malversación, no puede haber corrupción. En fin, esta paja mental que se han inventado para indultar a los altos cargos del Partido Socialista. Vamos a hablar con Faraco, que le tenemos ya a nuestra izquierda, que está triunfando en el artículo Sonor Diario. Luis, muy buenas. Muy buenas, muchas gracias. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. Julio Díaz, politólogo, muy buenas. Muy buenas, Paco, buenas a todos. Es ciudadano, que siempre me pregunto qué injusto fuimos, nos metemos a todo con ciudadanos los españoles. Bueno, yo creo que hay destacados componentes ciudadanos que están en este momento en la vida política activa y que sin duda van a hacer un buen trabajo donde estén, por España, por la libertad, por nuestro Estado de Derecho y por la democracia en España, que en este momento falta. En la Junta se han quedado compañeros tuyos trabajando ahora para el gobierno de la Junta, ¿no? Bastante, diría yo, ¿no? Sí, hay compañeros míos y hemos trabajado muy bien en la legislatura pasada. Fuimos nosotros, junto con el Partido Popular, los que propiciamos la alternancia política en Andalucía. Había gente muy buena en ese equipo, que ahora está en el gobierno andaluz. El presidente y el equipo que tiene alrededor saben y son sensibles y son conscientes de lo que hicimos juntos. Y siempre, además, y lo ha manifestado, ha tenido la mano abierta a miembros de Ciudadanos para trabajar en el gobierno andaluz, y hay compañeros míos que están trabajando en el gobierno, sí. Muy bien. Bueno, Santiago Ponce, que es director ejecutivo de GIASA. Santi, muy buenas. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí. Igualmente. Y Paco Velasco, abogado, historiador, que creo que es el que mejor conoce a Conde Pumpido de todos los que estamos aquí, porque lleva hablando de Pumpido, no sé, 7 u 8 años, ¿no? Bueno, no me quiero arrogar ningún privilegio de conocimiento ni de nada, pero que lo he dicho tantas veces y hoy lo repito por una vez más, que este señor, y lo comentaba creo que con Santiago antes de empezar el programa, no es más que un mercenario, un sicario del Partido Socialista, que no utiliza un Kalashnikov para cargarse España, para dar un golpe de Estado, pero gracias a sus grandísimos conocimientos jurídicos y a sus pocos escrúpulos, está llevando al país, está llevando a España a quedarse sin Estado
Y cuando digo quedarse sin Estado es porque sí hay territorio y sí hay población, pero no hay gobierno. A quedarse sin nación, porque España ya no tiene identidad nacional. Y a quedarse sin país, porque España tiene un territorio cuyas fronteras se están moviendo y nadie las defiende. Y cuando digo que se están moviendo, no tengo más que irme a Navarra, no tengo más que irme al País Vasco y no tengo más que irme a Cataluña. Se están moviendo. Luego, si no hay Estado porque no hay gobierno, si no hay nación porque no hay identidad y si no hay territorio, si no hay país, perdón, porque el territorio tiene unas fronteras que no están ni siquiera defendidas contra Marruecos, que no lo he nombrado antes, contra Marruecos, y Pumpido se erige en defensor de su gran cliente y al mismo tiempo de su gran amo, que es Pedro Sánchez, pues ya me dirán. Y termino con esto muy fácilmente. El artículo, creo que es el 164 de la Constitución, dice textualmente: las resoluciones del Tribunal Constitucional, repito, las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recursos, son firmes. Es muy grave esto. Sí, total. Es muy grave. ¿Y qué ocurriría entonces? Que ya no se puede recurrir bajo ningún concepto, como en Perú, que hay un recurso de agravio hecho por el Tribunal Constitucional. Aquí ese recurso de agravio no existe. ¿Qué hay que hacer contra estos señores? Ir uno por uno o ir en grupo. Si Campos, el ministro de Justicia. el ministro de Justicia, está en el ajo, habrá que ir y demostrar y querellarse contra Campos. Si la señora Laura Díez, si todos los que están con los 5 o 6 que lo están... Inmaculada Montalbán también, afín al PSOE. Efectivamente, todos estos señores y señoras, habrá que ir por ellos, pero una vez quienes se querellen tengan pruebas suficientes, porque ya el Tribunal Supremo, el mismo Tribunal Supremo, ante algunas querellas que le han puesto a Pumpido y a estos señores y señoras, ya les ha dicho, son motivos políticos, pero no me dan ustedes ningún motivo jurídico. Y yo necesito motivos jurídicos. ¿Cuándo creo que lo va a haber? Ahora. Si algún equipo de abogados de algún partido como el PP, o Vox, o cualquier otro, dice que por qué se ha aplicado a Griñán la amnistía, bueno, la amnistía suya. Sí, la amnistía, el indulto que yo entre comillas, el indulto. ¿Por qué se indulta a Griñán? Porque eso me lo tendrán que explicar y se lo tendrán que explicar al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Constitucional deja al Tribunal Supremo y a la Audiencia Provincial y al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la altura de un pepino. Lo arrastra por los suelos. Bueno, pues esta es la noticia. El pleno esto es de hoy, el pleno del Tribunal Constitucional ha exonerado este martes del delito de malversación a un alto cargo que fue condenado por los seres de Andalucía. Javi, creo que tenemos por ahí la sentencia. Vamos a recordar ahí el resumen de los seres, porque vamos a recordar a las personas cómo y cuándo y por qué fueron condenados estos señores. Vamos a verlo y luego le paso la palabra a los demás tertulianos para que opinen sobre ese indulto que hace el Tribunal Constitucional sobre estos delincuentes que van a ver.
Bueno, pues ahí no están todos, ¿eh? Lo que pasa es que he hecho un resumen, si no estamos aquí hasta Navidad, son muchos los condenados. Casi 700 millones de euros defraudados. Lo dijo la Guardia Civil, ¿no? Una organización criminal, estamos hablando de estos señores que han salido condenados. ¿Se les puede seguir llamando delincuentes, abogado, a estos señores? Pues, ¿Se les puede seguir llamando delincuentes? Yo no tengo ninguna duda. Vale, vale. Como lo han exonerado, digo, a ver si ya no son delincuentes, siguen siendo delincuentes. Son delincuentes, indultados, exonerados, liberados por la sentencia del Tribunal Constitucional, pero digamos que el latiguillo delincuente no hay quien se lo quite, pero por los restos, pues mañana podremos decir un ex delincuente, pero delincuentes lo han sido. Eso sin duda alguna. Pero yo lo que quería referir con esto es la vergüenza que yo como ciudadano, ni como profesor, ni como abogado, ni como historiador siento, como ciudadano, lo lamentable es que hemos llegado a tal extremo de mafia en el gobierno español, que es que se creen, no se lo creen, pero lo realizan, que el Congreso puede blanquear una ley y que el Parlamento de Andalucía puede blanquear una ley. El principal criterio, el principal argumento que ha utilizado el Tribunal Constitucional para liberar a este señor, a Griñán, es el siguiente. El Parlamento aprobó una ley de presupuesto, esa ley de presupuesto tenía unas láteres, que era el no sé cuánto L, el artículo 31L, el Fondo de Reptiles. Como fue aprobado por el Parlamento, y el Parlamento es la máxima representación de Andalucía, ya todo lo que diga el Parlamento es legal. Oiga, el Parlamento de Andalucía en aquellos instantes estaba en poder de la Junta de Andalucía y tenía la mayoría absoluta. El Congreso de los Diputados ha aprobado una amnistía que es absolutamente ilegal, teniendo mayoría absoluta del PSOE con sus socios golpistas y terroristas. Cuando eso ocurre, cuando el Parlamento o el Congreso llegan a blanquear leyes porque interesan a sus socios y a ellos mismos mantenerse en el poder, eso es como si mañana quisieran que el narcotráfico en Barbate lo aprobara el Parlamento andaluz. Si el Parlamento andaluz estuviera en el ajo, se aprueba el narcotráfico en Barbate, porque lo ha aprobado el Parlamento andaluz, y aquí no hay prevaricación, aquí no hay malversación, aquí no hay nada. Sí hay, mire usted, sí hay. Y han utilizado el PSOE actualmente en el Congreso y el PSOE otrora en el Parlamento andaluz, han utilizado el Parlamento, y eso lo ha aprovechado Bumpido y los suyos, para blanquear delitos flagrantes, condenados, sentenciados en firme por el Tribunal Supremo. Y eso es inadmisible. Opinión de Julio. Bueno, vamos, Jafara, con la opinión sobre este tema, sobre el Tribunal Constitucional y sobre el indulto. Sí, yo quería decir algo concretamente sobre el Parlamento de Andalucía y sobre la aprobación de los presupuestos, ¿no? Porque también se basa en estimar parcialmente los recursos del Tribunal Constitucional, en que no estamos hablando de un acto administrativo, cuando el Gobierno aprueba y lleva al Parlamento unos presupuestos. Hay, por supuesto, que también es un acto administrativo, qué duda cabe. Luego hay una decisión política que, por cierto, unos votaron y otros no, también hay que decirlo, ¿no? Esto lo hicieron muy bien los catalanes el día que dieron el golpe de Estado, porque si os acordáis, votaron en urna. No podía votarse eso y menos en urna. O sea, por eso los procedimientos están bien definidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y también en los propios reglamentos internos de las cámaras. ¿Qué quiero decir con eso? Que además son bloques de constitucionalidad. Que todo esto es retorcer el Estado de Derecho, como muy bien ha dicho Paco, para al final pues hacer lo que han querido hacer, ¿no? Que es evitar que Pedro Sánchez pues al final acabe indultando a sus compañeros. Yo creo además que lo necesita internamente, porque necesita aislar a todos los que estuvieron con Felipe González y Alfonso Guerra construyendo al PSOE. Así es como lo pienso yo y lo siento yo. Ellos necesitan aislarlo porque son la voz más fuerte y más crítica que tiene Pedro Sánchez y más argumentada y que en este momento está más afinada en la crítica a lo que está haciendo Pedro Sánchez, porque están viendo claramente que están deconstruyendo
todo lo que tuvo que ver con la transición, con los pactos, por supuesto, de la Moncloa, con la Constitución y la estabilidad que nos ha dado la Constitución del 78 y con lo que tiene que ver con el imperio de la ley, ¿no? Porque ahí voy a lo que dice Paco también. O sea, ellos argumentan y todo va directo a qué se decide en los parlamentos, a las mayorías, a la política. La política siempre está detrás, en el Estado de Derecho y en democracia, del imperio de la ley. En el Estado de Derecho, la piedra angular del Estado de Derecho es el cumplimiento de la ley. La política sirve para hacer leyes, pero con un orden y con unos procedimientos, y desde luego no se están respetando en los procedimientos legislativos por parte del gobierno, ¿no? Ahora, si quieren un referéndum de independencia en Cataluña, pues tendrían que modificar la Constitución, pero igual para la amnistía, porque es que la Constitución, con otra configuración del Tribunal Constitucional, desde luego hubiese dicho el Tribunal Constitucional no a la amnistía, como está diciendo el Tribunal Supremo. Por lo tanto, todo esto es una estrategia. El Partido Socialista, termino, tiene algo muy claro, lo he dicho en tu programa y lo voy a repetir. Pedro Sánchez lidera un bloque. Lidera un bloque, yo lo llamo bloque socialista populista, y puede ser también con la S separatista, depende de lo que pase en los próximos días, ¿no? Con esto del referéndum y demás, y está jugando a eso, está jugando a liderar en un nuevo tiempo político que ellos creen que viene ahora liderado por el Partido Socialista, ese bloque, que no es un bloque progresista, porque está el PNV y está Junts per Catalunya, que por cierto ya ha dicho que no quiere ese reparto de Mena, lo digo por la sensibilidad social, y por el cumplimiento de la ley, estemos más de acuerdo o no, que está encima de la mesa traspuesto del derecho europeo, ¿no? Pero esto es lo que tenemos en este momento, y el Tribunal Supremo, que imagino que luego hablaremos de ello, concretamente de la renovación y del Consejo General del Poder Judicial, es ahora mismo, puede ser también parte de la piedra angular y el sostén o no de la ruptura de la legislatura. Yo creo que sí, el Partido Popular ha hilado fino. Yo ahí sé que no coincido con Luis. Yo, conociendo cómo funcionan los tiempos parlamentarios y conociendo al PSOE, sé que se meten por cualquier rendija, y el Partido Popular tiene que estar muy atento a eso, pero tienen varias armas en la mano, y a priori, no a posteriori. O sea, si no se renuevan simultáneamente votando, incluso una debería de ser antes de la otra, de cómo se eligen y después que sea la renovación. Si eso no sucede así, yo, si fuera el Partido Popular, no lo apoyaría. Bien, pero luego, me permite, Luis, una cosita nada más. Decía Rousseau, y corrígeme, Luis, que la ley es la expresión de la voluntad general. Nunca, eso lo digo yo, la expresión de la voluntad de un partido, de dos partidos, de tres partidos, que son particulares, privados, que se benefician de esa ley. Y que tienen una mayoría, Paco, porque para reformar la Constitución hay un procedimiento agravado que nos protege de todo esto, y sin embargo, pues se lo han saltado a través de leyes. Efectivamente, y otro salto muy breve, que también lo comentaba antes con Santiago, antes de empezar el programa. Aquí se da un proceso de sublimación de estado de la materia, que pasamos del sólido al gaseoso, sin distinción del líquido. Eso es sublimar, y en psicología, ya lo dijo Freud, la sublimación es hacer legal lo que es manifiestamente ilegal. ¿Y cómo se hace eso? Pues reprimiendo el enojo con una sonrisa, pero reprimiendo aquí, repito, reprimiendo el enojo. Yo estoy enfadado, yo estoy cabreado y quiero hacer lo que quiero hacer, reprimo a todo el que se me oponga, guste o no guste, sea descarado o no sea descarado, con mi mayor sonrisa, que es lo que hace el Partido Socialista. Con un relato y con los medios de comunicación, pero una mayoría que fijaros, es la sonrisa permanente, continua, que es freudiana absolutamente. Bueno, Faraco, sobre el Tribunal Prostitucional y las últimas noticias que tenemos. Yo, vamos a ver, es que, claro, a mí me resulta muy difícil entenderlos a ustedes. Es decir, porque yo no tengo los conocimientos jurídicos que tú tienes, ni los de politólogo que tiene Julio. Entonces, imagino lo dificilísimo que tiene que ser para la gente que nos está viendo entenderlo. Con lo cual, digo esto, le estamos haciendo el juego con este discurso al Partido Socialista y al Gobierno. ¿Por qué? Porque ellos nos tienden la trampa y quieren que entremos en materia jurídica, jurisdiccional o como quiera que se llame, para que la gente no se entere de nada. ¿Por qué? Porque ellos controlan, con la complicidad implícita o por la pasividad del PP, controlan el relato y el discurso. Fíjate tú si controlan el relato y el discurso y están seguros de ello,
que hoy, que por primera vez, bueno, por primera vez no, pero con respecto a este tema, a mí me ha gustado bastante Feijóo cuando ha catalogado en una entrevista radiofónica al Tribunal Constitucional y sobre todo las decisiones que está tomando, la portavoz del gobierno y la portavoz del partido, ambas, se han atrevido a exigirle una rectificación inmediata, vamos, dándole órdenes a Feijóo, al líder de la oposición. Y hoy mismo y ayer, o sea, porque ellos están exigiéndole que rectifique porque dicen que va contra la esencia de la democracia poner en cuestión a un órgano constitucional, eso es lo que ha dicho textualmente, como es el Tribunal Constitucional. Pero ellos, ayer y hoy, han cuestionado la decisión del Tribunal Supremo. Claro. Es decir, los mismos que exigen a Feijóo la inmediata rectificación, el mismo día, y incluso casi simultáneamente, se permiten poner en cuestión la decisión del Tribunal Supremo, que es el único órgano que la Constitución dice que está autorizado o que entre sus funciones está la interpretación de ley, que además lo dijo el señor Bolaño cuando se aprobó la amnistía. Él dijo: tranquilos, señores, tranquilos, la última palabra la tendrán los jueces del Tribunal Supremo. Bueno, pues ya se han pronunciado los jueces del Tribunal Supremo y ellos se han lanzado a la yugular. Ellos están haciendo una persecución a todo aquel que sea un obstáculo, como por ejemplo el juez que se atrevió a llamar para el día 5 a su esposa. Están haciendo una persecución que raya en lo ridículo, bueno, raya en lo delictivo, porque, claro, cuando ellos dicen que un panfleto es o sea, todo el que habla en contra del gobierno es un panfleto. Pero el plural, por ejemplo, ¿qué es? ¿Es un panfleto o ese no es porque se habla a favor? El País. Bueno, pues el plural se ha atrevido a decir, a hacer una investigación del juez. Qué ridículo han hecho. Y han hecho el ridículo, pero no solamente han hecho ridículo, han hecho que la portavoz del Partido Socialista haga el ridículo porque ha hecho suyo el relato. Es decir, están tan seguras de controlar el relato que a veces hacen el ridículo. Y en eso es en lo que el Partido Popular y nosotros también aquí en las tertulias tenemos que invertir nuestro tiempo en hacerle ver al ciudadano para que cuando voten sepan a qué calañas están votando. Sí, lo que ha dicho Feijóo ha sido que desconfía de la imparcialidad del Constitucional. Eso lo ve un niño de 5 años, lo sabe. Porque la gente puede estar escuchando y decir, bueno, ¿qué ha hecho? Bueno, sí, ellos han investigado al juez Peinado, al que ha llamado a declarar, al que está investigando a la mujer de Pedro Sánchez. Bueno, lo han investigado por tierra, mar y aire, y entonces han llegado a la conclusión de que este señor Peinado tiene 2 carnets de identidad diferentes y que con uno han adquirido 5 propiedades inmobiliarias y con el otro han adquirido otras 5 propiedades inmobiliarias diferentes. Entonces dice, ¿cómo es posible que un señor juez tenga, o sea, eso es un delito, tener 2 carnets de identidad? Y eso mismo lo ha dicho la portavoz del Partido Socialista. Sí, y nadie se ha parado a pensar que son 2 personas que tienen el mismo nombre y los mismos apellidos. Y un matiz, Luis, si me permite. Ahora cargan contra el Supremo. Y el PSOE ahora carga contra el Supremo. Defiende a ultranza al Constitucional. Si retrocedemos 2 años, nada más que 2 años, era al revés. Claro. El Constitucional era una banda de sinvergüenza porque lo decía el PSOE. Era fascista. Y hoy el Constitucional, como defiende al PSOE, es una maravilla de... Pero por eso es lo que yo digo, hay que destruir el relato. Vamos, hay que combatir el relato totalmente. Con más y mejor relato. Sí, y eso lo tiene que hacer el Partido Popular utilizando los recursos que tiene, porque es el partido con más respaldo electoral y sobre todo con más respaldo institucional en este país. Por lo tanto, quien maneja más presupuesto en este país hoy por hoy es el Partido Popular. Y ya sabemos lo que hace el Partido Socialista con ese presupuesto, ¿vale? Pues hacer que los medios de comunicación digan lo que a ellos les conviene que digan. Julio ha hablado antes de que se abre una nueva era política, pero yo creo que se abre una nueva era política
pero no por una evolución de los modelos tradicionales que conocemos, que estén evolucionando a un modelo diferente. Ahora lo que se abre es una nueva era política de subsistencia, y es lo que está haciendo este gobierno, un gobierno de subsistencia. De manera que lo que ha hecho es, primero, con una ingeniería legislativa, allanar el terreno para la ingeniería jurídica. De manera que al final aboque a lo que ellos quieren en esa subsistencia, que le dé el amparo de poder amnistiar a todos los delincuentes del proceso, que son los que lo apoyan al final y a la postre en el gobierno, a que puedan blanquear a toda el latrocinio que hubo en Andalucía, porque es verdad que aquí tenían un caladero importante de votos, que ese blanqueamiento que ellos pretenden hacer, entienden que el blanquearlo le va a volver a reportar parte de ese caladero. Pero ahí en ese sentido creo que están equivocados, porque probablemente un navarro o un castellano-leonés tenga una percepción de los ERE muy diferente a la que tenemos nosotros, porque nosotros hemos vivido. Y nosotros prácticamente todos conocemos de primera mano lo que ha sido la red clientelar del Partido Socialista. Y por más indulto y por más amnistía que pueda amparar el Constitucional, en el subconsciente de los andaluces está de que aquí se ha robado los 680 millones de euros, porque aquí ha sido cierto y aquí todo el mundo lo ha vivido. Pero no te equivoques, o sea, yo estoy de acuerdo con el discurso, pero no te equivoques, los héroes empezaron hace 14 años, ¿vale? Ya dentro de 5 o 6 años van a ir a votar gente que le va a resultar esto de los héroes como a nosotros lo de Franco. Que depende. Es casi del siglo pasado. Bueno, depende porque... Es casi del siglo pasado. Pero ya que hablamos de relato... La gente joven ya no sabe. Eso que tú dices lo sabemos nosotros porque hemos estado con la jueza Laya, no sé cuánto, para abajo. Lo hemos vivido en primera línea, por así decirlo. Pero ya hay mucha gente que están votando pero y que cuando se inician esto tenían 4 años. Pero yo estoy contigo en que encontró el relato. Y te pongo un ejemplo. Más años se murió hace que murió Franco y todavía lo tenemos. Porque el relato todos los días. Es de ellos. Te digo, porque toda ellos aquí son está la los cuestión que de ir machacando a lo largo de los años que aquí en Andalucía se defraudaron 680 millones de euros. Y habrá que seguir machacándolo y no dejarlo caer en el... Quiero decir algo al hilo de lo que tú dices. Y yo es que me refiero concretamente... Aléjate un poquito el micrófono sí, para que te... Que yo me refiero concretamente a que, como todo cesarismo, como todo César, como Pedro Sánchez, ¿no?, que está encantado de conocerse, que tiene, y aquí hay 2 historiadores, ese pensamiento milenarista, ¿no?, de que la política empieza con él, de que empieza una nueva era, ello es una huida hacia adelante. O sea, el Partido Socialista y lo que les une al bloque que lidera Pedro Sánchez no es verdad que sea Vox, eso es parte del relato, y la ultraderecha, eso es el relato. A ellos lo que les une es acabar con el régimen del 78, que es lo que une a todo el bloque, a los de extrema derecha que tiene dentro, a Jun, al PNV y a los de extrema izquierda. Ninguno, si te pones a mirar, ninguno, por supuesto, denota la transición, y es que a la Constitución del 78 le llaman régimen del 78. Entonces, con diferentes formas de Estado y de gobierno después, pero les une romper. Unos son federalistas, otros confederalistas, federalismo asimétrico o no asimétrico, pero en esencia todos quieren acabar con eso. ¿Por qué sale Felipe González y Alfonso Guerra? ¿Y por qué sale y por qué el presidente de la Junta de Andalucía desde la moderación también refuerza ese mensaje? Porque eso tiene un valor. Yo recuerdo cuando yo era diputado y presentamos entre el Partido Popular y Ciudadanos 30 enmiendas a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, poniendo en valor la transición y los primeros años de democracia en España. Nos las tumbaron todas. ¿Con quién las sacó? Con Izquierda Unida y con Podemos. ¿Por qué? Porque ya estaban preparando ese bloque, ya lo estaban preparando. Estaban trabajando por un lado Susana Díaz en Andalucía para lo suyo y ya estaban trabajando también desde Madrid. Yo no creo que esté en la esencia de ellos el romper. Por eso hablo de la subsistencia. No. El problema es que para ellos subsistir se tienen que arrimar a quien quiere romper. Y como yo me interesa tu voto, tu discurso de que quieres romper, pues me sumo a romper. Pero que si mañana el voto para yo mantenerme me lo da el más unionista de todos, pues compraré el discurso unionista, es lo que hace el PSOE. No va a suceder, mira. Que no es una cuestión. No va equivocado, ¿eh? Sí, pero no, porque están rompiendo demasiadas cosas por el camino. Esta es mi opinión. Mira, están rompiendo con la justicia. Es que están con todo, están quemando todas las naves. Te compraría el discurso si no fuese así. O sea, están rompiendo los lazos tradicionales de negociaciones entre lo que fueron los 2 grandes partidos del bipartidismo, ¿vale? Están yendo más allá. Acabamos de saber hace unas horas, yo la verdad es que no lo había visto, lo vi en prensa reflejado y tampoco me sorprendió, pero no lo sabía. Ya una marca de Bildu ha ganado en una circunscripción en Francia coaligada con el Frente Popular, donde está liderando el Partido Socialista.
¿Qué tiene que decir Pedro Sánchez, que es el presidente de la Internacional Socialista? Es que esto que nos parece en España lo llaman Frente Progresista. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones que se incorporan al voto se tragan eso y ya no recuerdan lo que era ETA. Todo ese tipo de estrategias porque está liderando un bloque de memoria histórica. Entonces, Julio, no, pero ¿realmente con qué propósito lo hacen? Pues con ¿Por instaurar un nuevo sistema o por mantenerse en el por poder? ir a otro sistema. Por mantenerse en el poder, desde mi punto de vista. No, por mantenerse en el Y poder. si ese es el precio que tienen que pagar, lo pagan. Evidentemente, en Andalucía ha sido la corrupción. Y paso al siguiente tema muy rápido. Yo siempre he dicho en esta mesa y en otras que yo sí creo que la corrupción le pasa factura a los partidos políticos. Sí, claro. Yo soy una muestra viva no todo de ello. igual. Yo di un paso a estar en política activa porque estaba cansado de la corrupción en mi tierra. Y presidí una comisión de investigación. No solo han sido los ERE, han sido las FAFE, han sido muchas cosas. Todas ligadas a los fondos europeos. Santi, todas. Pones a sumar y no son 680 millones. Se devolvieron 800 millones de euros de los cursos de formación. Yo lo puse en el dictamen desde que se paró la formación, que también eran para los paros en Andalucía. Es que hubo quien se fue a prostíbulo y pagó con la tarjeta de la FAFE las fiestas en los prostíbulos. Es que ya se nos ha olvidado. Yo dije después de que en previsión de llegar al acuerdo que sacó al Partido Socialista del poder a las pocas horas, no sé si fue la misma noche electoral o a las pocas horas de aquellas elecciones de diciembre del 18, dije que los andaluces le habían pedido el miedo a la alternancia política y habían desterrado una forma corrupta de gobernar. Eso fue lo que dije yo y por eso di yo también el paso en política. Por lo tanto, yo creo que es muy importante tener muy claro que lo que está pasando en España en este momento, y hay que decirlo muy claro, y en esto estoy con Luis, que hay un relato muy claro y muy simple y se resume en una frase: es corrupción el amnistiar para mantenerse en el poder. Y esto es lo que está pasando ahora mismo en este país, pervirtiendo las instituciones, intentando generar medios de comunicación afines, ahora legislando para hacerlo con la legitimidad del poder. Todo eso es muy grave. Todo eso no ha pasado nunca en España si no volvemos a la época en la que no había democracia en España, lo que eran leyes fundamentales del franquismo. Voy a ser también muy breve. Con respecto a lo que dijiste en principio, Santiago, lo de la ingeniería legislativa y jurídica, no se nos olvide una cosa, que estos ingenieros jurídicos y legislativos están formados por grandes abogados del Estado, por el propio Tribunal Constitucional, y hay un brocardo en derecho que se dice que el tribunal conoce el derecho, jura novit curia. Bueno, esa ingeniería que han construido en la amnistía y en el indulto de los ERE, eso está lleno de amianto. Y tú que eres ingeniero, tú no construyes una edificación llena de amianto porque va a causar cáncer. El cáncer es la corrupción que hay en esa ingeniería interna. Y el punto 2, estoy de acuerdo con lo del relato, Luis, que hay que combatir ese relato. Pero yo me concreto en un punto determinado y prescindo del PSOE. El PSOE ahora mismo es una banda, y desde hace tiempo se ha convertido en una banda mafiosa. Estoy con Santiago cuando dice que mañana se le ofrece una salida a Sánchez, una salida airosa, y Sánchez manda a hacer muchas puñetas a todos los de Podemos, a todos los de RC, correcto, a todo esto porque no los necesita más que para mantenerse en el poder. Yo no lo creo, Paco, ¿eh? Yo celebro que tengamos discrepancia porque esa es la fuente de los debates y de las tertulias. Conociendo al individuo, conocerás al grupo. Y ese individuo es un Don Corleone, es un mafioso integral que tiene junto a ellos aquellos del PSOE, que quisieron falsificar, hacer el pucherazo en el Congreso del PSOE que destruyó, que se quitó de en medio a Pedro Sánchez, ahora están todos con él. ¿Por qué? ¿Por qué se han ido? Porque los ha comprado. Justamente, ¿por qué se han ido de la concejalía los del PSOE de Huelva? Porque no cobran. Porque no cobran. Dale dinero, y te diré bonito, y te diré guapo, y te diré hermoso. Está la democracia, Paco. Yo más que comprado diría que es porque están necesitados de dinero. Porque no ver. es que no compra, es que está toda la tropa está necesitada de dinero. Sí, pero y eso al final, como decir que la malversación rebajada es que ellos no se han aprovechado del dinero. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. ¿Qué dice que no se ha aprovechado? Si yo te quito a ti o le quito a Paco todos los micrófonos, me los llevo para mi emisora,
dirá, sí, pero yo no me he enriquecido. ¿Cómo que no me he enriquecido? Ese dinero es mío, me tenía que haber gastado mi dinero. Si yo quiero esto, me lo compro con mi dinero. Y ellos han hecho un proceso independentista con el dinero de fondos públicos y además fondos públicos europeos. Y claro que se han enriquecido, yo estoy por supuesto. de acuerdo absolutamente en una cosa, en una definición que tú has hecho del PSOE, que es una banda mafiosa. Porque además utiliza el sistema de la mafia, es decir, comprar las voluntades. O sea, las compran por las buenas o por las malas. Es decir, lo mejor que le puede ocurrir a alguien a quien el PSOE va a comprarlo es dejar de comprar. Porque si no se deja comprar, lo van a destruir. ¿Vale? Lo van a destruir absolutamente. Entonces, esa es la única realidad. ¿Y qué es lo que ha ocurrido hasta hace relativamente poco tiempo? Pues que ellos no veían un frente, alguien que le hiciera frente en el Partido Popular. Y últimamente sí lo están viendo. El muro ese del que habló el subconsciente de Pedro Sánchez, es precisamente que él está viendo un muro en el Partido Popular de Feijóo, ¿vale? Por primera vez en mucho tiempo, yo diría que por primera vez desde José María Aznar, el Partido Popular es un muro para el Partido Socialista, ¿vale? Y por eso ellos lógicamente están acelerando todas las actuaciones para intentar llevárselo calentito por un lado, para intentar sacar de la cárcel a los suyos por otro. Es decir, yo, no sé si fue en el último o en el anterior, dije, esta velocidad con la que el Tribunal Constitucional está revisando todos estos temas de los ERE de Andalucía, para mí es un síntoma claro de que estamos a meses de las próximas elecciones generales y con muchas posibilidades de que el Partido Socialista las pierda, puesto que ellos, para mantenerse, han destruido todo lo que había a su izquierda. Todo. Por lo cual no les queda nada. Novense, María Márquez, que hemos coincidido en el Parlamento durante 2 legislaturas, diciendo que tenemos que el Partido Popular que pida perdón. Que pida perdón, habráse visto más soberbia que esa. Pues eso es la muestra de lo que hay. Yo estoy de acuerdo con Santiago en lo que dice de que primero es mantenerse en el poder, sin lugar a dudas. Debajo está el otro objetivo, y de momento es lo que le da el pedaleo. Veremos a ver qué pasa. Pero ¿quién le va a echar una mano para que eso no pase? Yo no lo veo claro. Yo creo que defender una opción diferente y aprovechar este momento político para cambiar el gobierno del país y ellos que se vayan a la oposición y queden como queden, porque desde luego que se la han ganado pulso, igual que en Andalucía. O sea, en Andalucía, yo lo decía el otro día también en otro foro, yo negocié la investidura de Susana Díaz, fui uno de los 3 que la negoció. Y por supuesto que defendí lo firmado hasta el final, hasta tal punto que les dije públicamente en un debate, digo, vais a perder el gobierno de Andalucía. ¿Qué os habéis creído? Que el ciudadano de aquel momento, como digo yo, el ciudadano de Albert Rivera en aquel momento, que luego conseguimos 21 diputados, que estamos aquí de comparsa, digo, como no cumpláis el acuerdo, vais a perder el gobierno. Porque tenemos todas las ganas de que haya alternancia política en Andalucía, porque hemos venido a eso. Hemos venido a que haya alternancia política en Andalucía. Y así pasó. Pues, y va a pasar esto, ¿eh? Cuando haya un gobierno, yo creo que va a ser del Partido Popular, y que tenga apoyo suficiente, lo primero que tiene que hacer es cambiar la ley electoral. No quiero ser muy pesado con esto. Yo también te animo a ello. Pero hay que empezar otro tiempo político y de regeneración política institucional, y con determinación. Vamos a un tema. A mí esta noticia me gusta, pero Paco, como ha sido profesor, lo podría valorar positivamente o no. Sobre la EBAU del PP. Para 2025 todos los alumnos se examinarán los mismos días y de los mismos contenidos en las asignaturas troncales. Lo que decía Faraco, aprovechando también ese poder territorial. A mí me parece interesante la noticia, pero que Paco diga si es interesante. ¿Te refieres? No he leído la noticia, pero a todas las comunidades autónomas. Todas las del PP, de momento las 12 del PP. Bueno, vamos a ver. Yo en principio la uniformidad siempre está en contra de la uniformidad física, ideológica o incluso didáctica. Hay unas leyes en Andalucía y la educación se rige por unos derroteros. Tiene unos principios, unos objetivos, una metodología para alcanzar esos principios y esos objetivos. Hay una metodología. ¿Esa metodología coincide con la de Cataluña, con la de Madrid o con la de Cáceres? Porque si no coincide, yo no puedo permitir que se haga una EBAU única. Voy a poner un ejemplo con el que yo siempre me he peleado con delegados, con directores generales y con consejeros de la Junta de Andalucía sobre este tema.
yo soy un amante del lenguaje escrito y oral, y un amante de la ortografía. Me molesta la falta de ortografía, lo que no está en los escritos. Pero como profesor, cuando los padres venían no a discutirme, porque yo ahora digo en qué consistía mi método, sino por otros compañeros que tenían un 10 en el contenido del examen y habían cometido 1 o 2 faltas de ortografía y le ponían un 7. Y yo me rebelaba porque si ese fenómeno se produce en toda España, las rebeliones de alumnos van a ser fortísimas. Y yo decía, pero vamos a ver al compañero, ¿tú le has enseñado a este alumno algo de ortografía? Dice, yo no, eso lo tenían que haber enseñado en primaria. Oiga, voy a poner una anécdota que es tan verídica como que estamos aquí 5 personas y el compañero de dentro. Estudiando yo Derecho, estaba yo en cuarto de Derecho, vino un chico de primero de Derecho y me dice, Paco, ¿usted ha visto, había sido alumno mío en Preu, en lo que antes era Preu, usted ha visto que me han puesto el profesor de civil, además de civil, suspenso porque tengo una falta de ortografía? Y digo, no me lo puedo creer, eso es inadmisible. Pues dije, venga usted para acá, vamos al tablón de anuncios y veo el examen y la lista de los aprobados y de los suspendidos. Y la palabra examen, en mayúsculas, tenía puesta una tilde en la A. Examen. Examen no lleva tilde en la A. Entonces le dije, mira, voy a hablar con el profesor y le voy a decir, hombre, no esto, porque hazle una fotografía, le dije al cartel. ¿Tú cómo puedes suspender a este alumno por tener una falta de ortografía privada, pequeñita, que solo conoces tú y él, y tú en público, en un tablón de anuncios, pones examen con una tilde en la A? Fíjate, las palabras llanas terminados en N y en S no llevan tilde, si eso es de primero de primaria. Pues se avergonzó y le quitó el suspenso. Pero por eso digo que la EBAU, al llevar digamos una serie de condicionantes didácticos y pedagógicos de primerísima mano, o los profesores damos el callo, y se lo transmitimos esa sensación de esfuerzo a los alumnos, o nos vamos a cargar más cargado que está todavía el sistema, bueno, que ya es una porquería. Pero es que creo que no va por ahí, porque claro, lo que hace el PP en este caso no es ni poner en cuestión ni los sistemas ni los diferentes métodos pedagógicos en la enseñanza. Lo que sí hace es equiparar a todos los alumnos. Y te voy a poner un ejemplo que además es real. No es lógico que en una prueba de EBAU a alumnos de una comunidad autónoma le penalice 0,1 puntos por cada falta ortográfica y a otros de otra comunidad le reste 0,1 por cada 25 faltas ortográficas, porque estás creando un desequilibrio entre los alumnados. Ya que hablaba de la revelación, de la revolución, de cómo no se revelaban los alumnos, bastante tranquilos están con esa injusticia que hay ahora mismo, porque ahora se está dando eso, de que en algunas comunidades penalizan la falta de ortografía y en otros no. Que aquí no se está pero que no se está hablando de que haya que penalizarla o no. Simplemente se está diciendo que lo que se haga en Andalucía se haga también en Castilla y León, Castilla-La Mancha y en Cataluña. Sean las mismas reglas para todos. Y las exigencias mínimas y básicas sean también las mismas para todos. Que haya una igualdad. Está hablando pero solo, que no haya esa no del día a día, claro, de la universidad. Está hablando solo del examen, lo que antes era la selectividad. Punto. Yo creo que el fondo de lo que persigue el Partido Popular es gobernar desde la oposición. Da la sensación, yo lo he dicho aquí también, y yo creo que ese camino es un camino bueno. O sea, eso de proponer iniciativas legislativas también en la Cámara Alta, en el Senado,
y que vayan al Congreso, que también ayuda a que se retraten los socios de investidura de Sánchez, que pueden estar de acuerdo con una, como lo han estado, y con otras no, pues ya le rompen el bloque de investidura y además da la sensación con hechos de que el Partido Popular, que tiene una mayoría muy clara institucional en España, como dice Luis, pues está haciendo un trabajo propositivo y positivo con hechos para los ciudadanos. Y esto también creo que es una medida por el estilo. Yo animé desde aquí a que se siguiera haciendo, porque esa sensación de unidad, de ese peso institucional, que no tocan los elementos, como dice Paco, esenciales que tiene el sistema, pero sí ayuda a que haya mayor cohesión y mayor certidumbre en el proceso, eliminando desigualdades de origen, pues yo creo que es positiva y da una imagen positiva. Bueno, vamos a colocar un vídeo que tiene por ahí una diputada del Partido Popular que dice, bueno, cosas y argumentos interesantes que nos va a abrir el camino para entrar en el próximo tema. Hoy es el último debate ya de la temporada y volveremos en agosto. Javi, cuando quiera vamos a escuchar a esta señora. España merece un gobierno respetado, no temido. Dejen ya de amenazar a la oposición, a las empresas, a los jueces y a los medios de comunicación. Y habla de mayoría. Ustedes que solo ganan las elecciones en el CIS de Tezanos y no en las urnas y atacan permanentemente a la democracia desde su populismo de extrema izquierda. Ya no queda nada del PSOE de la transición. Ustedes han pasado de ser el Partido Socialista Obrero Español a ser el Partido Sanchista contra la Constitución. Enhorabuena por el viraje, señora Montero. Y señora Montero, si alguien pacta con la extrema derecha, según ustedes es extrema derecha, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes pactan con Bildu, que son filoetarras, cuando pactan con Puigdemont, que son independentistas, ya está bien, señora Montero, ya está bien de invadir instituciones, ya está bien del destrozo a la ingeniería institucional. Ya está bien de amenazar a los españoles con controlar el Consejo General del Poder Judicial. Ya está bien de mantener a su ministro 23, el fiscal general, reprobado en el Senado, al borde de la imputación por ordenar revelar secretos de un ciudadano. La única salida que tiene es su dimisión. 11 ministerios implicados en los negocios de la familia del presidente. Y ustedes se ríen. Se ríen porque lo único que va como un cohete es la inflación y la economía del señor Sánchez en Moncloa y en Portugal. Y se ríen mientras asfixian a los ciudadanos con los impuestos. Dejen de reír, dejen de aplaudir, deje de decir muy bien, presidente, porque los españoles no quieren un gobierno que solo les miente. Muchas gracias. Quedado dos fichas ahí. La senadora es compañera de Carmelo Romero, esta señora. No recuerdo el nombre, me perdonáis que no recuerdo ahora mismo el nombre de esta senadora. Y Juan Carlos Campos fue compañero mío de banca, siendo miembro del Grupo Parlamentario Socialista, digo, el miembro del Tribunal Constitucional, que luego fue ministro, ¿no? Ministro de Estuvo Justicia. conmigo una legislatura, siendo precisamente el representante del gobierno en el Parlamento. Esa era su función y por eso se sentaba al lado mía en la Junta de Portavoces del... Santi, ¿consideráis que va a ser imputado el fiscal general del gobierno? Digo bien lo del gobierno, entre comillas. A ver, el problema al final no es que lo imputen o no, que yo creo que lo van a acabar imputando. El problema es que vamos a tener un fiscal general del Estado imputado y les va a dar absolutamente igual. Lo que en otro país, con un mínimo de decencia, ya no solo si él no dimite de mutuo propio, hubiera sido cesado, aquí lo van a seguir, porque al final es un peón clave para los intereses del gobierno. Y difícil van a tener en la carrera judicial encontrar un peón más fiel que él, por eso lo van a mantener mientras puedan. Faraco merece a nivel personal una profesión tan bonita como la que podría tener este señor, de estar entregado. Yo creo que este hombre ganaría más, bueno, prestigio y dinero siendo un juez o un fiscal honesto y honrado. ¿Y cómo se entrega a lo he dicho yo siempre de él y de otros muchos, como Conde Pumpido, ¿no? Que, bueno, ¿Qué necesidad tiene una persona a un presidente de un gobierno? Acabar su vida, porque van a acabar su vida profesional señalado y tirado en la basura de la historia? Cuando tanto Conde Pumpido como este hombre es de poco nivel, ¿no? Pero coño, podía haber llegado, ¿no? Podía haber llegado, pero de todas formas,
vamos a ver, la estrategia del gobierno es forzar las costuras del sistema, ¿vale? Ellos viven de el enfrentamiento institucional. Por lo tanto, a ellos el hecho de que se impute al fiscal general del Estado sería, en cualquier país democrático, sería lo que aquí se ha dicho. Supondría la dimisión no solo del fiscal general del Estado, sino de los que lo han propuesto, mantenido, a pesar, porque ya tiene 2 sentencias en contra del Tribunal Supremo por actuaciones suyas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Pues el gobierno lo que pretende es tener... el gobierno trabaja para su cohorte. Su cohorte ahora mismo son los independentistas, Podemos, no sé cuánto, vale. Cuando el Tribunal Supremo lo impute, que lo va a imputar, incluso cuando lo condene, que seguramente lo condenarán, pues dirán, es que la justicia, esto es el lawfare, la justicia está haciendo política, son unos fascistas, son los jueces fascistas, no sé cuánto. Ese es el relato, sí. ¿Entiendes? Entonces, todo esto que para una mente normal y que utilice la lógica es lo que aquí se habla, por eso yo digo que no le hagamos el juego. Un lenguaje más sencillo, lo que tú dices. Utilizar un lenguaje más sencillo que todo el mundo nos pueda entender. Para mí, yo a la gente le diría, vamos a ver, si al fiscal general del Estado lo imputan, para mí es que están imputando al gobierno en pleno, que es el que lo ha nombrado. Porque lo nombra el Consejo de Ministros. Por lo tanto, si lo imputan y si lo condenan, están condenando al Consejo de Ministros. Y si por alguna circunstancia se inhabilitaría, quedaría inhabilitado el Consejo de Ministros. Y si nosotros seguimos votando a esa gente, pues también somos iguales de delincuentes que esa gente. Pero no, Luis, simplemente, porque es que además las actuaciones por las que puede acabar imputado beneficiaban precisamente al gobierno. Claro. Que no es por una cuestión personal suya, que no tenga nada que ver con la labor del gobierno. Es que él actuó para favorecer al gobierno. La gente que tengan 2 dedos de frente, y yo digo que será la mayoría de los españoles, afortunadamente, está viendo que este fiscal general del Estado es el abogado defensor de todos los delincuentes que están relacionados con Pedro Sánchez. Sí. Es decir, se propone citar a declarar a la mujer del presidente. El fiscal se opone. Se propone investigar al hermano del presidente. El fiscal se opone. En vez de ayudar, cuando la función del fiscal es precisamente esa, promover el cumplimiento de la justicia, ¿no? Sí, sí, sí. Paco, tú hablas con jueces, ¿qué piensan los jueces de esta tropa de lo que estamos hablando? Yo soy mi mujer me dice muchas veces que soy un cuñazo, porque me niego, rehuso tomarme un café ni con un fiscal. ¿Tú no tienes relación con jueces? No. Yo los conozco. Los conoce, pero no tienes relación. Yo para saber qué piensan los jueces de todo esto que estamos hablando de Pumpido, si de García Ortiz. Tomando café a ellos, hablan de fútbol. Cuando toman café, como cualquier otro ciudadano. Pero yo tengo la puñetera costumbre de alejarme, ni yo para contaminarlos a ellos, ni que ellos me contaminen a mí. Eso lo tengo como un principio de vida desde que yo nací. Pero lo que yo quiero decir con esto, y además estoy de acuerdo con todos los compañeros, la actuación de esta señora, la representante del PP en el Senado, me ha parecido excelente. Vamos, me encanta. ¿Por qué? Porque no solo el relato es vibrante, que lo ha sido, es que los datos son contundentes. Y comprensibles. Exacto, pero es que además añade lo que yo llamo el síndrome de Chamberlain. Chamberlain fue el primer ministro cuando la Guerra Mundial. Chamberlain, el del apaciguamiento. Eso es, el del apaciguamiento. El apaciguamiento, sí. Chamberlain sabía, cuando Hitler se reunió con él y con el francés para ver si no se apoderaba de los Sudetes en Checoslovaquia, sabía que se iba a apoderar de ellos. Y el muy melindroso, susceptible, sensiblero, pues hizo como que no lo sabía y efectivamente, queriendo que iba a apaciguar con una actitud de tranquilidad, de retiro, iba a apaciguar a la fiera corrupta que era Hitler. Este síndrome de Chamberlain es aplicable y proyectable hoy a cualquier escenario político, no en España, que ahora me refiero a él, respecto a esta chica. Pero en España es que clama al cielo.
¿Cuántas veces ha engañado, trampeado Sánchez a Feijóo durante el tiempo que lleva Feijóo en el PP como líder del PP? Muchas veces lo ha engañado vilmente. Feijóo ha tratado de apaciguar esa fiereza tóxica que tiene Sánchez. Pero hombre, Alberto, que es que Pedro Sánchez es un líder dictatorial, es un líder hispanoamericano de la peor calaña. Cualquier cosa que te diga te va a mentir. Y la última mentira es lo del el nombramiento de la fórmula del Consejo General del Poder Judicial. Hitler se cargó a Hindenburg, que era el presidente alemán. Se murió el pobre, ¿no? Sánchez se ha cargado de una manera o de otra, manteniéndolo en el exilio, quiera o no quiera, a Juan Carlos I, y va camino de hacerlo con Felipe VI. Y termino. Yo temo a las personas sensibleras, porque como decía el novelista ruso Chekhov, como decía, los sensibleros son unos locos contagiosos que nos llevan a todos al desquicie total. Bueno, pues, si el PP hubiera tenido el relato de esta señora, los datos de esta señora, y se despoja del síndrome de Chamberlain y le echa narices al tema y dice, el apaciguamiento no viene porque yo me calle o porque yo te crea. El apaciguamiento viene a partir de la contundencia, de la firmeza, de la certeza y de los datos que yo te estoy dando, que no hay quien los conteste. Eso es lo que yo digo, que se tiene que despojar el PP del síndrome de Chamberlain. Yo creo que... Habría que decirle a Feijóo lo que le dijo Churchill a Chamberlain. Exacto. ¿No? Si por mantener la paz pierdes la dignidad, tendrás Exacto. la indignidad y luego además tendrás la guerra. Exacto. Sí, señor. Como efectivamente le ocurre. Yo con respecto Sí, a esto tengo señor. mi opinión. Yo creo que Feijóo tiene la obligación de seducir al electorado moderado. Yo creo que tiene perfil en el Partido Popular que le ensanchan la base electoral. Yo creo que desde Juanma Moreno, que yo creo que es un líder moderado y que, bueno, las pruebas me remito, ¿no?, de los resultados electorales, y hasta Díaz Ayuso, que puede ser el perfil, teniendo por el medio a Cayetana, teniendo por el medio estos perfiles, lo que hace es ensanchar el electorado, que justamente lo que tiene que hacer luego es llenar los votos de urna para ganarle y ser pragmático. Yo no creo que esté en este caso apaciguando en absoluto. Yo creo que, y en este discurso también se ve la estrategia del Partido Popular, es la de seducir a los votantes moderados de centro, incluso algunos votantes socialdemócratas que no quieren al sanchismo, no quieren a este PSOE. Y yo creo que esa es una forma muy clara de crecer. Y hay que articular muy bien lo que yo llamo hacer la goma entre un discurso y otro, para que todos los electores se sientan representados. Yo creo que le viene mejor al Partido Socialista el discurso de Abascal. Feijóo, Esa es mi opinión. claro. Yo creo que el discurso de Abascal le viene mejor al Partido Socialista, pero, porque le pone claro, el contrapunto, sí, le pone la polarización y le da el argumento del relato de la derecha y la ultraderecha. Cuando lo que se necesita en este país, en mi modesta opinión, es moderación, es centralidad, es estabilidad y es gobernabilidad. Y ese relato y esa manera de hacer política te puede servir muy bien para tocar techo con tu electorado. Si eres un partido de nicho, o eres un partido que ideológicamente está muy encasillado, como es el caso de Vox. Pero difícilmente va a crecer, se tendrían que dar las circunstancias que están dando en otros países, que yo creo que no se dan completamente. En más de una ocasión, aquí lo he dicho yo, que el Partido Popular es verdad que tiene una dicotomía, porque tiene dos opciones, dos estrategias electorales. Una es robar votantes a Vox, que sería endurecer su discurso, y otra es hacer lo que hizo de absorber a los votantes de Ciudadanos y a todos, como coincido contigo, a todos los votantes socialistas moderados. Tenía las dos opciones y yo siempre he coincidido, y aquí lo he dicho más de una vez, en que creo que es más acertada la de la moderación que la del extremo, la de robar al votante de Vox, que llegará con el tiempo. Entonces, por eso yo no coincido en que haya ese apaciguamiento. Yo creo que es una cuestión de estrategia. Y interesa más ese discurso de la gente, que son la mayoría, que no nos olvidemos que este país, las mayorías están en el centro, la mayoría quiere moderación y quiere grandes pactos y quiere la estabilidad del país. Y es una estrategia que podrá gustarnos o no, pero es verdad que de todos los partidos, al que le está funcionando a tenor de los últimos resultados es al Partido Popular, porque es el que está que está creciendo. Pero yo en las últimas elecciones lo he dicho aquí, lo he anticipado y lo he advertido.
El Partido Popular, ese discurso que tú tienes, en ese yo creo que coincidimos prácticamente. Pero sin embargo, cuando llega la campaña, yo siempre he dicho, el problema que tiene el Partido Popular o los asesores de Feijóo o Feijóo es que el PSOE le señala la luna y Feijóo mira la luna. ¿Vale? Es que la última Entonces, semana... ¿cuál es el problema? Que emplea una energía enorme en atacar a Vox y Vox en atacar al PP. Cuando efectivamente yo creo que ese discurso, vamos a ver, la estrategia es muy clara. Es decir, al Partido Socialista, al PSOE, a lo que queda del PSOE, por donde se le está yendo los votos a Chijete, es por el centro derecha, por así decirlo, del partido. ¿Por qué? Porque ellos, lógicamente, se han tenido que ir hacia la izquierda para acabar con Sumar. Era una maniobra preparada, sí, ¿vale? Pero en eso están todos aquellos que votaban a Felipe González, que era la mayoría de este país, ya no van a votar a Sánchez. Y el Partido Popular tiene que saber atraerse a ese elector para que no se quede en la abstención. Claro. Porque antes tenía Ciudadanos, pero ahora ya no tiene Ciudadanos. Entonces, para muchos de ellos es una píldora de haber estado votando toda la vida al Partido Socialista, ahora votar al PP. Hay que hacerle un discurso atractivo. Y desde luego, entrar en la guerra con Vox no es nada atractivo para el votante ese que se le está yendo al PSOE. Claro. Espérate, ahora que me he acordado, la última encuesta que ha salido, que aún con Sumar ya desaparecido, Sánchez absorbiendo todos los votos de Sumar, aún así pierde un escaño y sube el PP. O sea que, es que parece ser que no le va a valer los 29 los votos de Sumar para ganar. Los 29 escaños que tiene Sumar se pierden, ¿vale? Incluso aunque subiera 1 o 2 el PSOE, ¿vale? Pues pierde 27. Sí. De los 29 perderían 27. Mientras que el Partido Popular, sin enfrentarse, porque ya se ha visto claramente en las elecciones catalanas y en las europeas, ha subido el Partido Popular y ha subido Vox. Es decir, por lo tanto, ahí está claro que no hay disputa. El voto no se disputa entre el PP y Vox. Sí. Por lo tanto, todo el enfrentamiento dialéctico que se da en los 20 días de campaña es una pérdida de tiempo y, lo que es peor, una pérdida de votos. Sí, es una oportunidad para el PSOE. Yo creo que yo siempre el enfrentamiento, los 15 días de campaña, yo lo he dicho en tu programa varias veces, en varias ocasiones, Paco. Yo siempre he dicho que lo que no hay que hacer es pisarse la manguera. O sea, que cada uno defienda que los bomberos no se pisen la manguera unos a otros, ¿no? Gráficamente lo dije así, ¿no? Y con esto, ¿qué quiero decir? Pues que cada uno tenga su discurso, que se dirija a su electorado y que cada uno tenga la representación que tiene, porque Luis dice, y es verdad, que pierde 29 diputados, pero en política no hay espacio libre ni vacío. Y si desaparece un diputado por aquí, aparece por otro lado. ¿Y a qué está jugando el PSOE? El PSOE está jugando a mimetizarse con los nacionalismos, el PSC, un ejemplo claro de ello, para captar ese know-how, igual que en Andalucía le hizo al PA. Igual que en Andalucía le hizo al PA o le hizo Izquierda Unida, que prácticamente la dejó escuálida. O sea, yo cuando entré en el Parlamento, Izquierda Unida más ellos tenían 5 diputados. Bueno, después de haber gobernado Andalucía. Ellos lo que están intentando es captar el único nicho de voto que tiene, que es el izquierda y la extrema izquierda. Por eso les da igual. Ellos lo que quieren es que los 29 diputados caigan en su bloque. Perdona, Paco, además les da igual. Porque algo que ya que no he nombrado las europeas, a mí hay algo que me ha llamado la atención, que es el fraude que han tenido los votantes del PSOE en las europeas. Porque que en el cartel de electoral, quien ha ido de cabeza de lista, ahora diga que renuncia al acta, a mí me parece un fraude. Es un fraude. Por supuesto. Presentan una candidata a Teresa Rivera y ahora no pilla el acta de... Porque quieren que sea me parece quieren que sea comisaria. Ella quiere ser comisaria. Más peligroso si todavía para eso. De ahí el os voy a decir una cosa. Ella va a ser comisaria si Feijóo lo permite. Sí, ahí hay un partido importante en Europa. ¿Por qué te crees este cambio ahora al pacto? Claro. Al pacto por la justicia. Si Feijóo admite que Rivera sea comisaria, es un nuevo triunfo de Sánchez sobre Feijóo. Es decir, y todo esto del pacto, de los vocales, del consejo, todo esto está en función de eso. Pero Rivera lo va a tener complicado. Conociendo al PSOE, y Luis los conoce muy bien, yo estoy convencido, me puedo equivocar, estoy convencido que la primera reunión que tuvo Sánchez a puerta cerrada con el resto puso como condición para apoyar a von der Leyen
que la ministra fuese comisaria. Que no fue. Esa es mi opinión, Porque ahí el Partido No, Popular, yo con lo que dice él lo Luis tiene pondría, razón, él lo pondría. pero yo creo que ese partido se juega en Europa, es otra cosa. y el Pero- Partido Popular español en este momento en el Grupo Popular Europeo está en segunda posición en peso, quiero decir. Que no Que ha es poco. adquirido, eso yo creo que era una buena estrategia del Partido Popular, Que no es poco. el tener peso. La consejera Carmen Crespo, que es la antítesis de Teresa Rivera, iba a la número 2, puesta por el partido, por Feijóo, es su líder, ¿no? Eso ya quiere decir algo importante, porque defiende justo, defendiendo también el respeto al medio ambiente, defiende a los sectores productivos, fundamentalmente el sector primario. Entonces, Yo hay no- una batalla con el Grupo Popular Europeo de que ese apoyo no se produzca, porque va a hacernos mal en Europa un destrozo Claro, pero mira, importantísimo. Y después va a tener a los agricultores en la calle, fundamentalmente a los españoles, pero a todos los europeos. Y aquí, y si se queda de ministra, nos va a seguir también haciendo Mira, daño, eso lo garantizo. y Julio, los próximos meses lo yo veremos. no creo que al final sea ella comisaria europea, porque en Europa han hecho lectura de los últimos resultados y del viraje que ha habido a la derecha. Es verdad que en Europa, en el contexto europeo, esas bondades europeístas de ser los más conservadores medioambientalmente hablando, sabe que está en contraposición al progreso de Europa, y por eso han ganado los partidos que son más radicales en ese sentido. Santi, pero han sacado la Entonces, ley de restauración de la naturaleza No, con pero- el voto pero te de voy la a decir- austriaca en contra pero de lo que te voy a dijo su decir, gobierno, ¿no? entonces, no te olvides. quienes han hecho esa lectura, que ahora mismo son el peso fundamental en Europa, son conocedores de lo que han hecho aquí, igual que en Huelva somos conocedores de los sesgos que tiene esta mujer. Poner a esta mujer de comisaria de medio ambiente lo van a poner, de agricultura Sí, lo van a es poner. lo que quieren, lo que quieren. Yo creo que Europa no lo Del acepta. medio ambiente y de energía, es lo Europa que no la quieren. va- Esperemos que Esa no será la sea así. intención de Sánchez, pero en Europa van a buscar otro perfil. Conociendo cómo negocia el PSOE, que yo he negociado con ellos en muchas ocasiones y de una forma muy dura, y no lo he dicho nunca, pero lo digo hoy aquí, de una forma muy dura hasta tal punto en el que o te plantas o te plantas. Es que no hay otra, Os lo digo que yo lo he vivido. O te planta o te planta, no hay otra. Esas negociaciones las llevan así de duro, las llevan a la matriz. Entonces, la pelea es dura. Yo, como mal menor, y lo estaba diciendo Luis, lo estamos hablando aquí, Petit Comité, ojalá se quede de ministra, pero porque le quede poco porque haya elecciones generales. Bueno, Mira, vamos a ir. Sí, perdón, sobre termino. este tema. Von der Leyen tiene claro, porque hombre, es alemana, aunque tenga algunas otras debilidades y defectos, pero es alemana. Tiene claro que no se ha visto obligada a pactar con Meloni gracias a la subida del PP. ¿Vale? Ahora lo que hace falta es que Feijóo haga valer ese Imponga peso, su resultado. haga valer Está en ese eso. peso, ¿vale? Y luego, es que al final yo no he hablado, esa diputada, esa senadora, perdón, ha dicho una cosa que es importantísima, porque lo enlazo con lo que antes hablábamos del enfrentamiento Vox-PP, PP-Vox. O sea, aquí el relato es que nadie puede pactar con la extrema derecha, que es Vox, ¿vale? Pero ella lo ha dicho, y pactar con los terroristas o los exterroristas, ¿qué es? Hoy en Y Francia pactar apuntó en las listas. con los golpistas, ¿qué es? Y Ahora. pactar. Por lo tanto, hay que destruir el relato, ¿vale? Y ellos, te voy a decir una cosa, si hubiesen necesitado pactar con Meloni, hubieran pactado con la extrema No derecha tienen problema. italiana sin que le temblara el pulso, ¿vale? Por lo tanto, es decir, el Partido Popular lo que no puede es caer en la trampa del relato ese de Vox, que viene la extrema derecha, porque además habéis dado un paso muy importante y es gobernar en muchas comunidades autónomas con Vox. Y que van funcionando las cosas bien en esas comunidades. Bueno, que vamos a hablar de... Yo creo que al final todo casa y todo va a confluir en un punto en común. El caso Koldo, caso PSOE, caso Begoña, caso hermano de Sánchez. Es el mismo caso. Al final el mismo caso, que todo va a confluir en el mismo punto. Bueno, Javier Hidalgo, que es el dueño de Europa, acudirá a declarar como testigo en el caso Koldo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado que solicite esta práctica al juez, que va a ser el que lo va a interrogar, Ismael Moreno, que el pasado 13 de mayo se opuso al entender que la relación de Globalia, la empresa de la que era CEO con soluciones de gestión el empresario Víctor Aldama, se circunscribe al día de la fecha, al transporte de las mascarillas, que es lo que se está investigando, que alguien pegó ahí el mangazo con la venta de mascarillas. La decisión llega después de que Liberón, una de las acusaciones populares, recurriera el portazo del magistrado, al que la sala ha corregido ya en 3 ocasiones. En las 2 anteriores lo hice para pedir la devolución de los vehículos embargados a 2 de los supuestos cabecillas
de la trama. Y por otra parte también otro caso de corrupción, al final, insisto, va a confluir en el mismo lugar. La juez admite a trámite otra querella más, en esta ocasión de manos limpias contra el hermano de Sánchez, y agrupa las acusaciones. También en el día de hoy la juez acaba de oficiar a la UCO y Hacienda para que investigue su patrimonio, así como los pormenores de su contrato con la Diputación de Badajoz. La Fiscalía, como no podía ser de otra manera, se opone a la apertura de estas diligencias. Es decir, la Fiscalía, en vez de ayudar para que se pueda esclarecer este hecho, pone trabas. Vamos a ver un vídeo que un compañero del debate que nos va a ampliar información sobre el hermano de Pedro Sánchez. ¿Quién es Pedro Sánchez? Este compañero nos lo va a contar. El debate ha desvelado esta semana los últimos movimientos del músico David Sánchez, hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, justo después de que se enterara de que había sido denunciado por varios delitos, entre los que se encuentra el de tráfico de influencias y el de fraude a Hacienda. Una juez de Badajoz ha abierto diligencias contra él y ya ha pedido a la Diputación de Badajoz, donde trabaja como alto cargo, toda la documentación relativa a su expediente de contratación. A continuación vamos a repasar algunos de estos movimientos. A mediados del pasado mes de mayo, David Sánchez fue denunciado por no acudir a su puesto de trabajo y, sin embargo, sí cobrar una alta remuneración como consecuencia de ser alto cargo de la institución provincial, y también por mudarse a Portugal exclusivamente para pagar menos impuestos. Tras enterarse de estas acciones judiciales, se presentó en la sede central de la Diputación de Badajoz, en el Palacio de Felipe Checa, para fichar ante la sorpresa de los funcionarios, que hacía varios meses que no le veían por allí. Accedió por una de las puertas secundarias de este edificio, donde, por cierto, cuenta con un despacho que lleva varios meses vacío. David Sánchez también tiene a su disposición un teléfono oficial que nunca da tono, siempre está ocupado cuando se le llama, y por eso se sospecha desde la institución que realmente lo tiene inoperativo. En el momento en el que se presentó para fichar, causó un gran revuelo entre sus propios compañeros, que ya dieron la voz de alarma hacía varios meses porque no se presentaba a su lugar de trabajo, y su despacho, como acreditan las imágenes que reveló hace meses el debate, está completamente vacío. En medio de toda la polémica que gira en torno al hermano de Sánchez por su absentismo laboral y por su mudanza a Portugal para pagar menos impuestos, el debate ha publicado una fotografía de él en una reunión en el Teatro Real. Esta institución lo fichó como asesor justo después de que el gobierno aumentara en 9 millones de euros su contribución anual. David Sánchez se presentó a un encuentro, a un desayuno de trabajo que tuvo lugar en la institución cultural, y se presentó como David Azagra, ocultando al resto de asesores del Teatro Real su condición de hermano del presidente del gobierno. David Azagra es un seudónimo que utiliza desde hace varios años para pasar completamente desapercibido y que nadie le pueda vincular con su hermano. Mientras todo esto ocurre, desde el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que es desde donde se han abierto las diligencias contra él, avanzan las investigaciones. La titular del juzgado, la juez Beatriz Viedma, ya ha solicitado toda la documentación relativa a su expediente de contratación, y en los próximos días conoceremos los próximos movimientos. Está por ver si David Sánchez es citado en calidad de testigo o en calidad de imputado, y aquí en el debate les contaremos en exclusiva y en primicia todas las novedades. Bueno, pues seguiremos muy de cerca cómo va este tema. Bueno, por primera vez en la historia, en que una mujer de un presidente y un hermano de un presidente están imputados. Esto nunca se había visto en el mundo, en ningún país democrático del mundo. ¿El presidente qué ha dicho? El presidente. No, digo yo, o sea, el presidente. Ni a un presidente tampoco. A ver si iba a decir eso, que él no sabía nada. No sabía nada. Yo no sabía que mi mujer estaba haciendo lo que estaba haciendo, ni mi hermano que estaba haciendo lo que está haciendo. En estos casos vemos que tiene un punto común, que es que todos conducen al final a Moncloa. Todos acaban confluyendo en Moncloa. Y a él vas. Sí, pero además Sí. hay algo que es común y es transversal. Lo hemos estado diciendo todo el rato y lo quiero concretizar ahora, ¿no? Ellos también viven de reabrir las fracturas abiertas, y rápidamente, cuando Feijóo dice que si hubiese sido su mujer, él no hubiera seguido, aunque hubiese dimitido, ¿no?
pues rápidamente le saltan con el tema de la igualdad, con el tema de que por qué está en contra una vez más, cuando ya se demostró incluso que trataron de hacerle daño con su mujer, con su actual pareja, y no puede, pero repiten y percuten el relato. Todo lo que tenga que ver con dejar fracturas, heridas abiertas, para enfrentar y para polarizar, y para los últimos 15 días de campaña llamar al voto antifascista, que es el último acelerón que hacen al final, donde al final maquillan los resultados, circunscripción a circunscripción, que también confluye con algunos errores electorales de los adversarios políticos, y también confluye con ese enfrentamiento que al final hay, buscando ese voto entre Vox y el Partido Popular, pues al final es lo que le da el sprint final para al final pues llegar a tener un diputado más o los diputados suficientes para formar gobierno. Entonces, de estas cosas obviamente hay que aprender. Pero aquí vienen a la memoria otra vez las prácticas antiguas del PSOE, del caso de Juan Guerra, ¿no? Del hermanísimo. Pues igual, ¿no? Al final aquello que ya parece que lo habíamos artesanía. Pero ya que lo habíamos enterrado, pues aquí vuelve, ¿no? El hermano del presidente pues tiene esa aureola especial de por ser hermano del presidente, pues se le permite todo y tiene un despacho al que no va. Es que es muy parecido al caso de Juan Guerra. Yo digo, no soy psicólogo, pero yo le veo la cara al hermano del presidente y yo a ese muchacho no le veo con capacidad ni para tener un piso en lo que va a decir, Rusia, sin escucharlo, ¿vale? Ni para tener 1.400.000 euros en acciones del BBVA, ni mucho menos. Es decir, yo creo que a ese pobre muchacho lo han metido en un embolado, ¿vale? Es un testaferro. Y claro, intuyo quién puede estar detrás de todos esos movimientos. Y además, os voy a decir una cosa, es decir, esos 2 millones por un lado, casi, tal igual, eso es una pequeña punta del iceberg de todo lo que se está moviendo en paraísos fiscales, entre ellos República Dominicana, seguramente aparecerá Andorra, en fin, aparecerán más cosas y aparecerán otras personas. Aquí hay una omertad, ¿vale? Y si observáis, claro, ¿cuál es el problema? Están queriéndole poner zancadillas a la UCO, a los jueces, tratar de investigar a los jueces, a las hijas de los jueces, acojonarlo, vamos, en definitiva, para que nos entendamos, para que no se investigue. Es decir, el discurso de ayer del presidente, yo digo, hombre, un tío con ese nivel intelectual no entiendo cómo puede ser presidente. Es decir, hombre, y hay que controlar el dinero que se le da a medios de comunicación que no lee nadie. Bueno, y si no lo lee nadie, ¿qué miedo le tienes tú a lo que publica? Si no tiene lectores, si no tiene lectores, ¿de qué te preocupas? Te quiero decir, es una persona que se da la vuelta a sí mismo y llega al ridículo absoluto. Y lo que yo te voy a decir, mira, lo que se va sabiendo poco a poco, ¿no? O sea, empieza tú a relacionar todos los casos de corrupción. Decían que Delcy llegó aquí y que avisaron de madrugada y que tuvo que salir Ábalos corriendo. Ahora ya se sabe que un mes antes ya la Guardia Civil del aeropuerto sabía que tenía previsto llegar el Guardia Civil ha escrito al CNI. Pero es que además hay otra cuestión, perdona y termino ya con esto. Un mes antes de que Delcy llegara, ya se había reunido Pedro Sánchez, Koldo, Hidalgo, Aldana, toda esa gente está, o sea, por lo tanto, ¿quién es el nexo común de todo eso? Pedro Sánchez. Sí. Porque mira, la mano derecha es la noticia que tú decías, Faraco. La mano derecha del dictador venezolano Delcy fue invitada por carta firmada por Ábalos. Esa carta existe y está, ¿eh? La comitiva venezolana a la que viajaba Delcy Rodríguez, con provisión de pisar suelo de la Unión Europea, aterrizó en Barajas la madrugada del 19 al 20 de enero de 2020. Hasta ahora el gobierno había mantenido la versión de que se enteraron sobre la marcha y el entonces ministro del Transporte, José Luis Ábalos, tuvo que acudir de urgencia para evitar el incidente y explicar a la entonces vicepresidenta Nicolás Maduro que no podía ingresar en territorio nacional donde sí estuvo. La oposición venezolana es que, claro, la gente tenemos en general la memoria muy frágil. Cuando Delcy Rodríguez viene, o sea, la oposición venezolana denuncia que se está produciendo un desfalco de la empresa Petróleo de Venezuela, que una parte importante de sus transacciones se hacían en oro. ¿Por qué? Ten en cuenta que ellos venden o tenían transacciones con Irán, con una serie de países que estaban en contra del dólar y por lo tanto hacían las transacciones en otras monedas o directamente en oro. Entonces,
¿qué es lo que estaban haciendo con ese oro? Pues tú sabes que el oro es una divisa. Y el oro, quien emite el lingote, le pone el sello, el Banco Central del país correspondiente y tal igual. Entonces, para que ese oro no te deje rastro, lo que hay que hacer es fundir los lingotes. Fundirlo. En aquella época, los lingotes del oro venezolano se estaban fundiendo precisamente en Turquía, en Estambul. Para volar desde Venezuela hasta Estambul, la mayor parte de los aviones, eso, tienen que hacer escala en algún sitio. Entonces, ¿qué mejor sitio que hacerlo aquí? ¿A cambio de qué? Bueno, pues a lo mejor una parte de esos lingotes, a lo mejor ¿no? Bueno, se quedaban en algún sitio. Menuda banda. Las 16 maletas. Bueno, pues están de corrupción hasta aquí, esta gente. Bueno, pues nos marchamos. Es que el último debate de la temporada, para volver. Bueno, te tengo que preguntar algo, Farraco, que tú tienes información. ¿De qué? ¿Qué hacía Junqueras con Puigdemont este fin de semana que se ha reunido ahí en el exilio? Cuéntame, ¿te han comentado algo o no? No, pero hombre, yo te voy a decir una cosa. El problema de... Si no se hablaban, estaban los dos. Claro, es que te iba a decir, se van a tomar ahora café tienen algo en común. común. Ahora tienen algo en común y es al juez Marchena. Vamos, digo el juez Marchena por personificar la decisión del Tribunal Supremo, que dicho sea de paso, no lo hemos dicho. Es decir, eso ha sido un dribbling, ahora que estamos en el Mundial, o sea, perdón, en el Europeo, ha sido un dribbling a todos los que estaban ya preparando la respuesta o la contestación a los recursos, o bien al Constitucional o bien al Tribunal Superior de Justicia Europea. ¿Entiendes? O sea, el decir, nosotros, como había dicho Bolaños, somos los que interpretamos la ley y por lo tanto entendemos que esa ley no se puede aplicar a esta gente. Pero yo entiendo, vale. Paco, y ahora con eso, Paco, perdona, ¿qué es lo que ha ocurrido y por qué se han reunido esa gente? Porque los dos están exactamente igual de afectados. O no pueden estar mascullando unas nuevas elecciones, repetidas elecciones. En la misma papeleta. Pero tienen un problema. En la misma papeleta. Que Puigdemont se puede presentar, lo que no va a poder es venir a tomar posesión. Pero Junqueras no se puede ni siquiera presentar. Está inhabilitado, sí. Al 2035 está inhabilitado. Pero los partidos van a ir la misma papeleta. Paco, porque mira, el Supremo mantiene la malversación del proceso y la orden de detención a Puigdemont. Dicen desde el Supremo que ellos se han limitado simplemente a aplicar la ley de amnistía. Claro. O sea, que lo han hecho mal. Esto es igual que la ley del solo sí es sí. O sea, han sido torpes hasta para hacer la ley de amnistía. Pero estaba en ese sentido... estaba cantado porque eran tanto los abogados del Estado, los letrados del Congreso, los letrados del Senado, que estaban advirtiendo sobre este tema que lo que a mí me llamaba la atención es que a pesar de todas estas llamadas de alerta, esta ley se igual que pasó con la del solo sí es sí. Se fueron 9 letrados del Congreso, pero yo 9 letrados del Congreso. No pienso que hayan sido la interventora. Torpes, sino que más bien el problema es que pensaban que los demás no iban a saber también hacer ingeniería jurídica, que es lo que han hecho. Sí, que también los jueces han dicho, bueno, si nos ponemos a reinterpretar, yo también voy a reinterpretar para llegar a los objetivos. Eso es desconocer el país que quieren gobernar. Eso es, si lees la ley te dice que lo que es la malversación rebajada, y antes puse el ejemplo, si yo tengo una emisora como esta, y yo no tengo dinero para comprarme 1, 2, 3, 4, 5 micrófonos más estas instalaciones, yo me las llevo a la mía emisora, yo me estoy enriqueciendo con eso, pues claro que me estoy enriqueciendo, eso no es una malversación rebajada, es una malversación en todo el sentido, y eso lo dice la ley. ¿Por qué? Porque yo no me estoy gastando mi patrimonio. Claro. Y eso, al no gastar mi patrimonio, es que me estoy enriqueciendo, comprando, cogiendo lo que no es mío. Y eso es lo que estaba advirtiendo el Supremo, que lo advirtió antes y durante la redacción de la ley. Pero la tuvieron que redactar así porque ya era la única solución que le quedaba para que el amianto no les estallara en la cara. Pero lo que quiero decir con esto, y ya termino, y no quiero irme sin decirlo y volver a recordar a esta chica, a esta señora senadora. Vamos a ponerla ahora, Javi, y ahora vamos a ponerlo, nos vamos a ir con ella. El consenso en política, en los negocios, en las transacciones es fundamental, pero el consenso es el resultado final del disenso. Y yo discrepo con todos y si quiero llegar a un acuerdo,
que es el consenso, antes no hemos tenido que pelear, lo que refería antes Julio. Sí. El consenso es la cara A y el disenso es la cara B de la misma moneda. Pero que decir lo que tú decías antes de la moderación, si la moderación siempre es buena, pero ojo, la moderación que se basa en la sumisión, en el caer en la trampa una y otra vez, eso nunca puede ser buena teniendo en cuenta que si yo estoy con un taur, frente a un taur, sé que me va a meter esto, y si estoy ante un avaro, sé que me va a meter unos intereses enormes, va a ser un usurero. Entonces, hay que plantar los pies en el suelo y con todo el respeto del mundo, hacer lo que ha hecho esta señora. Oiga, ustedes han hecho esto, ¿usted qué me está contando a mí? ¿Qué milonga me está contando a mí? Le ha faltado a esta señora una cosa, bueno, no le ha faltado de nada, pero yo se lo agrego. Yo he dicho aquí 3 veces, por lo menos los 3 últimos meses, la señora Begoña Gómez está corrupta. ¿Estoy diciendo que es una delincuente? No. Estoy diciendo que ética y moralmente, y teniendo en cuenta la definición que de corrupción hace el diccionario de la Real Academia, es una política corrupta. Que el marido es un político corrupto. Que Bolaño es un ministro corrupto. Que García Ortiz es un fiscal general corrupto, pero además condenado por desviación de poder. Y que Pumpido, y eso es lo que quiero decir con el consenso y el disenso, tiene ya, se tenía que haber hecho ya, pero me voy a callar y después lo tengo que apuntado para que no se me olvide. Lo traje apuntado porque es que no sé, muchas veces que esperan, los abogados del Estado no pueden hacer nada porque se rigen por la jerarquía. Los fiscales tampoco pueden hacer nada por la misma razón, pero los abogados de prestigio que tiene el PP y que tiene Vox sí lo pueden hacer. El artículo 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, donde antes he dicho que sus resoluciones son firmes y no tienen recursos bajo ningún concepto. Pueden ser recusados. ¿Alguien ha recusado a Pumpido, a Segoviano, a la que tú decías antes, Paco, Montalbán, a Campos? No lo han, nadie lo ha recusado. Eso es el artículo 10 de la Ley Orgánica. Pero Paco, la recusación tiene que estar motivada, lo dijiste antes. ¿No? Motivada. Los motivos políticos sí. No tienen fundamento jurídico. Correcto. Y para que el Tribunal Superior, por ejemplo, pueda actuar, necesitan motivos jurídicos y no políticos. En este relato a eso voy. Y además el dato es el artículo y el texto del artículo. Eso es el artículo 10. El artículo 22 de la misma ley exige imparcialidad. ¿Alguien cree que Pumpido o Campo o Díez son imparciales? ¿O Montalbán son imparciales? ¿Alguien lo cree? Habrá que demostrar que no son imparciales. Y para demostrarlo y probarlo hay que atraer documentos. Y se traen, porque existen. El artículo 24 dice que algunos de estos señores del Tribunal Constitucional pueden incurrir en incompatibilidad. Uno ha sido no sé qué, no sé cuánto, el otro ha sido ministro de... Esta gente puede estar en incursos en incompatibilidad, y eso es el artículo 24. Y ojo, y voy a lo tuyo, Santiago, el artículo 43.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Se tiene que someter sus resoluciones a la Constitución y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo dudo muy mucho que esto que han hecho con Griñán ni se adapta a la Constitución ni se adapta a la Constitución Europea. Y por último, deberá motivar, artículo 43.3, deberá motivar la resolución previa audiencia a la Fiscalía y al órgano, en este caso al Tribunal Supremo, que le han dado audiencia previa al fiscal general, no les hace falta porque está en el ajo, pero al Supremo no le han dado audiencia previa. Pues eso lo dice el Tribunal Constitucional, la ley del Tribunal Constitucional en el artículo 43. ¿Y qué ocurre? Pues que yo estoy esperando que el ejército de magníficos abogados que tiene España, fuera del PSOE y fuera de sus sicarios, se ponga en marcha cuando
Feijóo, cuando Abascal, cuando el otro y el Plazo, Feijóo ha dicho hoy, ¿no? Va a agotar los plazos para recurrir la ley, para es que me presentar llama la la atención porque al recurso. final resulta que culpa de todo esto la tiene el PP por no poner a los abogados a trabajar. Que yo No, creo no, que no, es perdernos un poco, pero que ya ha donde no dicho, debe. hoy Feijóo que va a agotar los plazos. Sí. Eso es porque va lo a va presentar, va a No, presentar. no, yo no, nunca Hoy lo ha comentado quiero también. decir que- digo Bueno, eso, nos pero marchamos. que hay que estar alerta. Que hay que estar alerta porque bastante daño nos están haciendo esta gente del PSOE como para que sigan perjudicando a todo el país. Bueno, que nos vamos a marchar. Paco, gracias por una temporada más. Aquí estamos. Bueno, se va a reducir. Santi, ese marrón que te encontraste y esa con una deuda brutal que yo me quedé sorprendido en esa rueda de prensa, se va reduciendo porque es un trabajo Sí, de chino. ya cada vez ya no es tan marrón, cada vez va con mucho trabajo, pero va cambiando el color. ¿Cuántas deudas dejaron al final? ¿Cuánto te El encontraste? pasivo financiero, 168 millones de euros Qué de barbaridad. deuda. Y el 22 cerraron con menos 33 millones. Que mira, este ejercicio y el esfuerzo fue prácticamente todo al final. Conseguimos doblegar la curva que llevábamos de pérdida y hemos cerrado con 3 millones de euros, 2,9 millones de euros de beneficio. Pero sí es verdad que van para soportar la deuda del ejercicio anterior. Y de personal decía que, bueno, Giasa podía funcionar con menos personal del que te encontraste cuando llegaste, ¿no? Claro, ¿no? Y en eso estamos reestructurando, exactamente, estamos viendo y analizando, auditando cada uno de los diferentes departamentos para poner las plantillas exactas y necesarias que necesita cada departamento. Que no haya ni uno de menos, pero tampoco ni uno de más. Mire, trabajo de chino que tienes por Sí, delante. sí. Bueno, Julio, muchas gracias por venir esta temporada. Contamos A ti, contigo, ¿no? a La ti, temporada Paco. que viene, después del verano. Sí, puedes contar conmigo, claro que sí. Que habrá acontecimientos y hablaremos de las elecciones que se van a celebrar en octubre, ¿no? Junto con las catalanas, ¿no? Bueno, ¿O no? yo estoy convencido de que esa reunión entre Puigdemont y Junqueras también encierra un objetivo electoral, ¿no? Y estoy convencido en el que están trabajando. Pedro Sánchez quiere trabajar en la pata que él llama progresista, pero estoy convencido que ellos están trabajando en la pata que a ellos realmente, el camino que a ellos les da el fuelle, que es la pata independentista, ¿no? Muy bien. Y Faraco, que no te vas a equivocar, dijiste bueno, al día siguiente de las elecciones catalanas dijiste, habrá repetición electoral. Ahora ya lo vemos casi claro, ¿no? Era solo, me quedé solo Sí. aquel día aquí. Sí. Apostaban unos por ella, otros por Puigdemont. Todo el mundo estaba en contra mía. Es lo único que yo dije. Con este resultado vamos a una repetición electoral. Y dije el argumento, porque solo, o sea, el único que ha empeñado su palabra que se retira es Puigdemont. Luego, si Puigdemont no es presidente, hay que ir a una repetición electoral en la que ya no va a prometer que se retira si no lo es. Y entonces ya podrá hacer que sea. Pero la decisión del Supremo ha sido clave, de mantener la malversación. Eso ha sido Pues clave claro. también para decir, bueno, ya esto va a elecciones No, seguro. Pero vamos, de antes ya era igual. No, Y pero esto- el punto que uno de esos días coincidí contigo aquí, el punto clave de esto, aparte de que la repetición electoral siempre está ahí, es que si yo afirmaba y sigo en ello que si Puigdemont no es presidente de la Generalitat, a este señor Sánchez le quedan 3 días. Hay otra cosa que dije, porque aquí todo el mundo, vamos, también más o menos daba por hecho. Él prometió, Puigdemont, que el día 26 estaba en España. Sí. Y yo dije, ese señor, una persona que sale metido en el maletero de un coche, no tiene testículos, es un cobarde. Y por lo tanto, si tiene el más mínimo riesgo de ser detenido, no es capaz de pisar España. Y no vendrá, dije, y no va a venir. Porque todo el mundo daba por hecho también que la amnistía iba a estar aplicándose. Yo dije, yo no lo creo. Por lo tanto, yo no creo que venga. José Carlos Y Hernández sigo- Cansino sigo fue de los que pensando. dijo que la Sí, amnistía señor. no se iba a aplicar, ¿eh? No. Lo dijo, pero bueno, cuando se estaba elaborando la ley. ¿Y Que aunque se apruebe, no se va a aplicar esa ley. ¿Y quién sostiene a Puigdemont sin ser eurodiputado ni parlamentario? Es que ese Los es el rusos. error. Es que ese, Los rusos, ese es la el trama error. rusa, que eso es Vamos a otra. ver, los de Junts, o sea, vamos a ver, todos los enemigos que tiene verdaderamente Puigdemont los tiene en Junts. Igual que todos los enemigos que tenía el ojo perdido los tenía en Esquerra Republicana. Junqueras los tenía en Esquerra Republicana. Entonces, la trampa ha picado, o sea, Puigdemont ha picado en la trampa. O sea, cuando él dice, no, yo voy a ser presidente de la Generalitat y pierde la inmunidad parlamentaria. Ahora tiene un verdadero problema. Porque, por ejemplo, hombre, yo sé que ya en Suiza no lo van a detener, en Bélgica tampoco, pero que procure no ir a Italia, por ejemplo.
o ya a los Países Bajos, tampoco. Incluso ¿Vale? Francia si gana Le Pen. la PAN. Vamos, eso es, suponiendo que... Bueno, y en cualquier caso la ley de amnistía sí entra en vigor y ya hay gente amnistiada, ¿eh? Sí, Ojo, algunos sí, no sí, nos sí, engañemos. Sí, algunos sí están amnistiados. Bueno, lo dicho. Gana la derecha en Francia y sube la bolsa. Ese es el artículo que ha dado hoy Luis Faraco. Sí. Relación causa-efecto, ¿no? Porque la gente pensaba, hombre, el Macron lo ha hecho tan mal. O sea, lo peor que puede hacer un gobernante es dar sensación de debilidad. O sea, el precipitar la convocatoria de elecciones, igual que hizo Pedro Sánchez la noche de las elecciones Pedro Sánchez lo autonómicas. hizo mejor. Sí, claro. Bueno, lo hizo mejor, no. Lo que pasa es que tiene el sistema electoral también No, y español. tenía la es variable de distinto. Cataluña, que es la que lo ha mantenido. La sensación de No debilidad, sabía. de Macron con una derecha, yo me niego a llamarla extrema derecha, con una derecha ascendente, ha provocado que toda la izquierda, y desde el centro izquierda hasta la extrema izquierda, se haya unido, y además han buscado un nombre de nefastos recuerdos, Nuevo Frente Popular, ¿vale? Entonces, la mayor garantía de que Le Pen gane las elecciones la tiene que la alternativa es el Frente Popular, Mélenchon. Es decir, los franceses tienen un bagaje cultural y político muy elevado. Porque ten en cuenta que ahora el siguiente error que ha cometido Macron, que está demostrando que es un hombre que aunque haya sido presidente de la France, pues tampoco estaba capacitado, es pedirle a sus seguidores que donde la segunda fuerza sea Mélenchon, para entendernos, el Podemos francés, que voten al Podemos francés. Y olvidándose de que su electorado Correcto. son los liberales. Correcto. Y los liberales saben que sus enemigos son los comunistas. Por lo tanto, no los van a votar. Y un Claro, están matiz, dispuestos a renunciar al escaño tercero en la circunscripción. Claro, pero renunciar quiere decir que sus votantes voten a Mélenchon, que es el segundo. Que no lo van a hacer. Y no lo van a hacer. Eso O está, se eso van de a cajón. tener o van a votar a Le Pen. un segundo con lo de Luis, bien dicho lo del IBEX, el francés. Sí. Pero en el IBEX en francés demuestra lo que aquí no ocurre. ¿Quién manda en las empresas públicas que están españolas que están en el IBEX? El PSOE. O sea, ya. ¿Hay alguno que no sea del PSOE? ¿Algún presidente de No, estas? ninguno. ¿Y quién de las empresas privadas no está también mangoneado por el PSOE? La mayoría está el PSOE. Hay incluso consejeros del PSOE. Entonces, lo del IBEX Y aquí, de lo Podemos. del IBEX, claro, lo Y de del IBEX Podemos. aquí es otra cosa que en Francia. Bueno. En Francia hay una libertad que no hay el control que existe aquí ni de broma. Nos marchamos para volver a finales ya de agosto. Vamos a colocar otra vez el vídeo de la senadora del Partido Popular dirigiéndose a María Jesús Montero. Creo que está interesante lo que dice. Con esto terminamos, deseamos un feliz verano y en la última semana de agosto volvemos con Debate en Antena. Merece un gobierno respetado, no temido. Dejen ya de amenazar a la oposición, a las empresas, a los jueces y a los medios de comunicación. Y habla de mayoría. Ustedes que solo ganan las elecciones en el CIS de Tezanos y no en las urnas y atacan permanentemente a la democracia desde su populismo de extrema izquierda. Ya no queda nada del PSOE de la transición. Ustedes han pasado de ser el Partido Socialista Obrero Español a ser el Partido Sanchista contra la Constitución. Enhorabuena por el viraje, señora Montero. Y señora Montero, si alguien pacta con la extrema derecha, según ustedes es extrema derecha, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes pactan con Bildu, que son filoetarras, cuando pactan con Puigdemont, que son independentistas, ya está bien, señora Montero, ya está bien de invadir instituciones, ya está bien del destrozo a la ingeniería institucional, ya está bien de amenazar a los españoles con controlar el Consejo General del Poder Judicial, ya está bien de mantener a su ministro 23, el fiscal general reprobado en el Senado al borde de la imputación por ordenar revelar secretos de un ciudadano. La única salida que tiene es su dimisión. 11 ministerios implicados en los negocios de la familia del presidente. Y ustedes se ríen
porque lo único que va como un cohete es la inflación y la economía del señor Sánchez en Moncloa y en Portugal. Y se ríen mientras asfixian a los ciudadanos con los impuestos. Dejen de reír, dejen de aplaudir, deje de decir muy bien, presidente, porque los españoles no quieren un gobierno que solo les miente. Muchas gracias.